he de decirle a usted, Marta, que para mí, señora embajadora, es un honor poder platicar con usted. Me complace Gracias. mucho que nos haya concedido este tiempo para platicar algunas cuestiones, porque es una diplomática de carrera. Sí, Ya comienzan a ser raros los diplomáticos de no que no. pero bueno, yo le digo, ¿cuándo le dijeron? ¿Alguna vez se imaginó cuando se estaba formando, cuando era más joven, un poco más joven, se imaginó que iba a ser embajadora de México en Estados Unidos? Pues más que imaginarme, digamos que es una aspiración que todo diplomático que ingresa al servicio exterior tiene, ¿no? Llegar a ocupar la embajada más importante de México en el exterior y a veces como una aspiración no menor, pero menos realista, es pues poder llegar a ser subsecretario o secretario de Relaciones Exteriores. Y digo menos realista porque en general los secretarios de Relaciones Exteriores son designaciones políticas en general, Sí. y así se entiende. Entonces, bueno, no es que yo haya trabajado mi carrera diplomática con el objetivo de lograr ser embajadora de México en Estados Unidos, pero digamos que es un sueño que como muchos otros diplomáticos, pues siempre tenías en mente. Curiosamente, mi carrera en el servicio, en la Secretaría de Relaciones empezó cuando recién se creó la Dirección General para América del Norte, siendo yo jefa de Departamento de Trabajadores Migratorios y Cooperación Fronteriza. Entonces, para mí es una satisfacción que comencé mi carrera en relaciones exteriores con ese cargo y la cerré siendo embajadora de México en Estados Unidos, un círculo. Empecé con Estados Unidos, cerré con Estados Unidos y en el círculo estuvieron Europa, Asia, mucho trabajo en el área de multilaterales, de organismos internacionales. Oiga, Marta, ¿se acuerda cuando le dijeron que iba a ser designada o propuesta como embajadora de México en Estados Unidos? Sí, sí me acuerdo, fue en una conversación con el entonces candidato a la presidencia por Morena, ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, conversando pues sobre temas de política exterior y sobre temas de energía. Siempre conversamos mucho sobre esos dos temas. Y entonces él me hizo una serie de sugerencias o propuestas. Me dijo, fíjate, a ti por tu formación te veo en el área de energía o te veo obviamente en política exterior y un poco sondeando qué podía hacer, la importancia que le daba la relación con Estados Unidos, qué era más relevante, igual de relevante, ser subsecretario para América del Norte o embajador en Estados Unidos. Entonces, en mi opinión, era ser embajador en Estados Unidos, sobre todo cuando le queda claro al gobierno de los Estados Unidos que el embajador es una designación directa del presidente. Claro. Entonces, pues conversamos y se fueron limitando las opciones que él iba proponiendo y que yo iba comentando hasta que, pues creo que los dos coincidimos que la Casa Blanca, que Washington era una buena opción y entonces, pues si bien ya me había preparado toda mi vida profesional acumulando experiencia para ese puesto, pues volví a estudiar muchos de los temas que requerían un conocimiento profundo de la relación, que sin duda alguna es extremadamente compleja, don Eduardo, porque es una relación que es política exterior y al mismo tiempo no es política exterior, es política doméstica, tanto de México como de Estados Unidos. Ay, no, bueno, ha de ser, bueno, una felicidad es un honor representar a México en esa posición, pero me imagino también que es una carga muy pesada, ¿no? O sea, no es una relación fundamental para el país. Sí, es el más grande honor que yo tuve en mi carrera y que seguramente cualquier diplomático mexicano podría tener.
pero sin duda alguna es un cargo de muchísimos retos y de enorme responsabilidad, porque el margen para cometer errores Hijo, es casi inexistente. Es una embajada que algunos la habían definido como una Secretaría de Estado. Yo no creo que sea una definición adecuada porque una Secretaría de Estado se concentra en ciertos temas. En cambio, la Embajada de México en Estados Unidos le sí, saltan a uno todos los temas de todas las secretarías de Estado. sí, Entonces, un claro, día salta un tema que tiene que ver con agricultura, al día siguiente con economía, después con aduanas y el SAT, obviamente temas de política exterior, que la situación, por ejemplo, ahorita sería en Ucrania, que en América Latina. Entonces, se vuelve como una réplica en pequeño de todos los temas claro. que saltan en la presidencia de la República. Claro, por supuesto. ¿Cuál fue el problema o el tema que le resultó, híjole, que decía, híjole, eso está complicadísimo? Porque ahí hay que trabajar con pincitas, y es un tejido fin. ¿Se acuerda hace algunos años, algunas décadas, había personas que hacían trajes, personas que cortaban trajes en los cortes, que decían surcido invisible? Sí, surcido invisible, sí. Mira, el tema más difícil en mis 2 años de gestión en Washington, creo yo, lo más complicado fueron las negociaciones que por el lado mexicano encabezó el secretario Ebrard y por el lado estadounidense el vicepresidente Pence, pero con el presidente Trump encima y vigilando todo el tiempo, cuando el presidente Trump amenazó con imponer aranceles si no se hacía algo para detener los flujos migratorios. Y fueron muy delicadas por el tema en sí, pero sobre todo porque si no hubiéramos encontrado un acomodo, hubiera significado el fin del TEMEC. Sí, Y eso era un riesgo que México no podía perder. sí, Yo siempre he pensado que no es que hayamos obtenido grandes logros en esa negociación. Quien así lo piensa creo que está equivocado. Lo que hicimos fue minimizar los daños lo, lo mejor posible.